Muy buenos días, tardes o noches a cualquier persona que esté viendo este video. Me presento, mi nombre es Guillermo José Moraga Lobos, DUE ML21010. En este caso, me corresponde llevar a cabo un video junto con mi compañero Justin Marcelo, en el cual es parte de nuestro trabajo de seminario, el cual incluía un trabajo de investigación en el cual realizamos un reporte, realizamos unas diapositivas y un video, justamente este es el video. En este video hemos utilizado tanto las diapositivas que realizamos, las cuales contienen la información, también nosotros las explicaremos, es la explicación que hemos recabado, que hemos investigado, que se encuentra en nuestro reporte. Sin más que añadir, muchas gracias y continuamos con la explicación. En el presente trabajo se expondrán tanto las características biológicas como epidemiológicas de esta familia de virus, así como la evolución del estudio de estos microorganismos, continuando con la patogenia y los cuadros clínicos que se pueden llegar a presentar por infecciones por este tipo de virus, resaltando principalmente el poliovirus sobre los demás, cómo es el diagnóstico de los mismos y las posibles complicaciones, cerrando el marco teórico con la prevención y control de este tipo de infecciones. Los picornavirus se pueden clasificar como una de las familias de virus más extensas cuando se ve la cantidad de miembros que ésta posee, debido a que existe una gran cantidad de virus que se clasifican como picornavirus y estos a su vez tienen una gran cantidad de cepas o serotipos, los cuales aumentan en gran medida la cantidad de virus que pertenecen a esta familia, las cuales se pueden clasificar como picornavirus, pero uno de los más pequeños en términos del tamaño de su virión y su complejidad genética. Esto se ve representado en su nombre, debido a que la palabra picornavirus tiene el prefijo pico. El prefijo pico en el griego significa algo diminuto o pequeño. Entonces la palabra picornavirus podemos decir que significa un virus pequeño o muy diminuto. A su vez, los picornavirus se dividen en dos grupos principalmente, los cuales son los enterovirus y los rinovirus. Para el caso de este trabajo de investigación y este video, nosotros nos centraremos principalmente en los enterovirus, debido a que aquí se encuentra clasificado el virus de la poliomielitis o el poliovirus. Muchos integrantes de la familia de los picornavirus son capaces de producir enfermedades en el ser humano, tales como poliomielitis, parálisis grave, meningitis aséptica o miocarditis. Sin embargo, lo más común y lo más frecuente es que se presente la infección leve, es decir, los casos graves de infección por un picornavirus son relativamente raros de ver. Es importante mencionar que muchos de estos virus son capaces de producir el mismo síndrome y a la vez son capaces de producir más de uno, lo cual, combinado con el hecho de que ciertos síntomas son muy difíciles de diferenciar de los producidos por otro virus de esta misma familia de los picornavirus, entorpece y ralentiza el proceso del diagnóstico y el diagnóstico diferencial en este tipo de infecciones causadas por picornavirus. Es muy importante resaltar que de los posibles diagnósticos que pueden existir dentro de los enterovirus, el más importante clínicamente y el de mayor importancia por su capacidad epidemiológica es el poliovirus, el causante de la poliomielitis. Ahora les voy a hablar un poco sobre las características de los enterovirus de forma un poco más específica. El primer dato a mencionar es que los enterovirus son ubicuos, es decir, que se han encontrado y se han registrado en todas partes del mundo. A su vez, el nombre de enterovirus hace referencia a su capacidad de infectar los tejidos epiteliales y linfoides del tracto intestinal y su capacidad de ser excretados por las heces. Aún así, su nombre hace referencia a eso. Estos no son una causa prominente de gastroenteritis. Siguiendo con otras propiedades de los enterovirus, tenemos su ya mencionado pequeño tamaño. En este caso podemos ver que su diámetro del virión es de alrededor de 28 a 30 nanómetros. Esto puede variar dependiendo de la bibliografía, ya que algunas mencionan que puede ser desde los 22 a 25 hasta los 30 nanómetros de diámetro. Al igual que estos contienen 60 subunidades y tienen una forma icosaédrica, es decir, que están constituidos de 20 caras y estas caras tienen forma de triángulo. Su composición se basa en ser un 30% de material genético, su RNA, y un 70% en proteínas. Este posee 4 proteínas principales que se enumeran desde BP1 hasta la BP4. Estas proteínas
Son 4 polipéptidos principales desdoblados de una poliproteína de mayor tamaño. Estos no poseen ninguna capa lipídica y son resistentes en medios ácidos, como por ejemplo en el estómago. Este tipo de virus son vulnerables a limpiadores que contengan cloro, mas sin embargo son resistentes a ser inactivados por limpiadores más comunes que se utilizan, por ejemplo, con alcohol o otro tipo de detergentes más comunes que se utilizan para limpiar superficies. A su vez, estos son capaces de sobrevivir varios días en temperatura ambiente, lo que significa que una vez que estos han sido excretados por el ser humano, pueden seguir vivos varios días en otros medios con la temperatura adecuada durante el tiempo en el cual pueden llegar a ser consumidos y pueden volver a infectar nuevamente. Ahora, como siguiente punto, les hablaré un poco sobre la historia de la enfermedad, siendo más específicos en la causada por los poliovirus, es decir, la poliomielitis. Para este caso, hemos recapitulado en 5 puntos importantes el repaso de la historia de esta enfermedad, siendo la época antigua, el descubrimiento del virus, las epidemias del siglo XX, la del desarrollo de vacunas y la erradicación global de este virus, siendo como primer punto la época antigua. La existencia del poliovirus se remonta ya hace un par de miles de años, siendo principalmente registros de parálisis en niños y en personas de distintas edades, lo que da la pauta para determinar que efectivamente estas personas habían sufrido infecciones por poliovirus. Una de las más conocidas es una estela egipcia. Una estela es como una torre grande en la cual se escribían y se relataban cosas, en la cual se denota una persona que en este caso era un adulto, un mandatario, el cual había sufrido un atrofiamiento en su pierna. Esto lo más seguro es que había sido provocado por una infección por poliovirus, es decir, que tenía poliomielitis. Como siguiente punto tenemos el descubrimiento del virus. En este punto tenemos 2 fechas, 2 años, en el cual son relevantes 3 personas. En 1905 tenemos a Ian Wagner, que fue la primera persona en clasificar la enfermedad de la poliomielitis como una entidad clínica, es decir, esto sucede por esto y esto. Luego, en el año 1908, el médico pediatra Erwin Popper y el biólogo patólogo Karl Landsteiner fueron las primeras personas en aislar como tal el virus de la poliomielitis, el poliovirus. Luego, como siguiente punto, tenemos las epidemias del siglo XX, en más específico durante la década de los años 40 a los años 50. Durante este tiempo, tanto en Estados Unidos como en Europa se dieron unas epidemias masivas de poliomielitis, lo que causó miles y miles de casos de parálisis infantil. Durante este tiempo, al no existir ninguna vacuna y ni ninguna forma de prevenir que sucediera la enfermedad, y para evitar que las personas, que los niños implicados que habían sido infectados murieran debido a la parálisis y que dejaran de respirar, durante ese tiempo se popularizó mucho el uso de un invento, de origen estadounidense, el cual se llamaba los pulmones de acero. Estos pulmones de acero son básicamente una cámara donde se introduce el cuerpo de la persona, pero se deja su cabeza sobresaliendo. Este utiliza un mecanismo de presión negativa, es decir, que a diferencia de los mecanismos y técnicas más actuales en las terapias respiratorias, debido a que en ese tiempo pues no era un campo que estaba muy avanzado y necesitaban algo que ya existiera para poder mantener vivas a las personas. Este mecanismo de presión negativa, a diferencia de los actuales, ¿verdad?, que utilizan presión positiva, es decir, que estos ingresan el aire a nuestros pulmones, ese mecanismo de presión negativa lo que hacía es que disminuía la presión dentro de la cámara, lo que ayudaba y hacía que se realizara la acción de que respirar, es decir, ayudaban a la gente a respirar en lugar de meter el aire a los pulmones, sino que de forma externa, sino que las propias personas que estuvieran adentro pudieran respirar. Del uso de estos aparatos de los pulmones de acero existe una prueba, una persona muy increíble llamada Paul Alexander. Él, durante ese tiempo de esas epidemias de poliovirus, él se infectó y prácticamente él vivió toda su vida dentro de un pulmón de acero. Lo increíble es que si bien muchas personas no eran capaces de vivir demasiado tiempo debido al avance de la enfermedad, él fue capaz de resistir y vivir dentro del pulmón de acero alrededor de 70 años, llegó a vivir mucho tiempo, incluso se graduó de la universidad, se convirtió en un abogado y él incluso fue capaz de casarse y tener hijos. Entonces fue un invento que fue
muy útil en su tiempo, aunque fue desfasado por tecnologías más modernas actuales y por el hecho de que el poliovirus como tal ya ha sido erradicado en la mayor parte del mundo. Luego, como siguiente punto, tenemos el desarrollo de las vacunas. En este mencionaron a dos personas muy importantes que fueron los que desarrollaron las primeras vacunas para la poliomielitis. En este caso, primero tenemos a Jonas Salk, que fue un virólogo y un médico, el cual desarrolló y lanzó la primera vacuna que era inyectable y que utilizaba el virus en su fase inactiva. Luego, en el año 1962, el virólogo Albert Sabin desarrolló y lanzó la primera vacuna oral contra la poliomielitis que utilizaba el virus atenuado. Y como último punto de esta línea de tiempo tenemos la erradicación mundial del poliovirus, ya que en 1988, ya cuando la tecnología había avanzado y el desarrollo y el descubrimiento de las vacunas se había establecido, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanzó una campaña para erradicar el virus de la poliomielitis del mundo, la cual resultó ser bastante efectiva, ya que en el año 1994 los países de América ya se consideraban que estaban libres del virus de la poliomielitis salvaje, seguidos por los países de las regiones occidentales y de Europa. Si bien todavía existen ciertos países, como en África, donde existe cierta población que está infectada con poliovirus, siempre se está investigando y se está tratando y se está luchando de tratar de que estas personas pues reciban el tratamiento de la vacuna para evitar que siga avanzando la diseminación de este virus. Ahora, como siguiente punto, vamos a hablar sobre la descripción de la enfermedad. Como ya he mencionado antes, en este trabajo de investigación nosotros enfocamos en el virus de la poliomielitis, los poliovirus, por lo cual les daré la descripción de la enfermedad de la poliomielitis, siendo que esta es una infección aguda que en su forma grave afecta a las células del sistema nervioso, causando la destrucción de las neuronas motoras en la médula espinal, lo que da como resultado una parálisis flácida. Sin embargo, la mayor parte de las infecciones por poliovirus son asintomáticas, recalcando que su método de transmisión principal es por vía fecal oral. Ahora, continuando, les hablaré un poco sobre la epidemiología. Se considera que la poliomielitis ha tenido tres fases principales, siendo endémica, epidémica y la era de las vacunas, considerando que la era de las vacunas refleja la época en donde se ha erradicado el virus y las primeras dos constatando cuando el virus se encontraba en su forma más global, es decir, que estaba distribuido por todo el mundo, puesto que antes de que comenzara la erradicación mundial, en las zonas tropicales esta enfermedad ocurría durante todo el año y en las zonas más templadas ocurría principalmente durante verano y otoño, pero eso no quitaba el hecho de que la enfermedad de la poliomielitis se encontraba diseminada prácticamente en todo el mundo, en todos los continentes. Continuando con la epidemiología, como ya se mencionó antes en la línea de tiempo, en el año 1988 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanzó una campaña para erradicar el virus de la poliomielitis gracias al descubrimiento de las vacunas, puesto que para ese año 1988 se calculaba que alrededor de 350.000 casos de personas que estaban infectadas por el virus de la poliomielitis. Campaña la cual fue muy efectiva debido a que en el año 1994 la OMS avaló a los países de América como libres de poliomielitis silvestre. Estos fueron seguidos en el año 2000 por los países occidentales y en el año 2002 por los países europeos. Y si bien se ha avanzado en el desarrollo y prevención y control de esta enfermedad, se considera que alrededor de menos de 2.000 casos en todo el año se presentan de poliomielitis, principalmente en regiones del subcontinente indio y en regiones de África. Esto es debido a ciertas situaciones, debido a que en los países de África, en algunos lugares, está inaccesible la salud y las vacunaciones,
mientras que en otras áreas es más por un tema de que la gente, por un tema religioso, deciden no inyectarse, deciden no tomar ningún tipo de vacuna. Pero siempre se trabaja en la prevención y control para tratar de erradicar completamente el virus de la poliomielitis. Los enterovirus y los poliovirus, antes de la erradicación global, se encontraban prácticamente en todo el mundo y eran infecciones bastante comunes. La proporción entre que las personas se infectaban y desarrollaban una enfermedad es muy grande, puesto que esta puede variar enormemente entre un 2% y un 100%. Los factores que principalmente intervienen en ese porcentaje de saber si alguien infectado desarrollará una enfermedad dependerá enormemente entre el serotipo o la cepa por la cual se infectó y la edad del paciente. Lo que sí es más común son las enfermedades secundarias que se adquieren en la casa, puesto que estas alcanzan entre un 40 a 70%, lo que significa que si alguien se infecta con algún enterovirus, hay una gran probabilidad, casi el 50%, de que las personas que conviven con él en su hogar también se contagien. Las condiciones por las cuales dependerá si estas personas se infectarán o no dependen enormemente en tanto del tamaño de la familia, sus condiciones ya sea de hacinamiento o que se encuentren en un espacio adecuado y de sus correctas medidas sanitarias, puesto que si bien pueden ser personas que vivan en una casa con un tamaño correcto para la cantidad de personas que son, si tienen hábitos o si tienen un pobre sistema de saneamiento, pues es muy probable que se infecten los miembros de la familia. Ahora les hablaré un poco sobre el reservorio. Si bien se han dado casos en los cuales ciertos animales han sido capaces de ser infectados por enterovirus, en especial algunos tipos específicos de primates, la realidad es que no existe ningún otro reservorio para estos virus que no sean el ser humano. Por lo tanto, la principal fuente de infección de estos virus siempre será el mismo ser humano, el cual generalmente se infecta de manera asintomática y va por ahí excretando el virus, ya sea de manera fecal, que es su manera principal, o por la vía aérea, contaminando así a otros individuos, agua o otros recursos como comida. Ahora les hablaré un poco sobre el periodo de incubación. El periodo de incubación de la mayor parte de las infecciones por enterovirus varían entre los 2 a los 14 días, es decir, hasta 2 semanas hasta que se complete su periodo de incubación, aunque la gran mayoría de estas suelen ocurrir cerca de una semana, suele durar su periodo de incubación. Ahora les hablaré un poco sobre el periodo de transmisibilidad, es decir, desde que el individuo se infecta, cuánto tiempo puede pasar para que pueda infectar a otros individuos. En este caso, tenemos que antes de que inicie la enfermedad, el virus se encuentra tanto en la faringe como en las heces de la persona, del individuo infectado. Pero alrededor de una semana después de la infección, hay muy pocos virus en la faringe, pero todavía existe una gran cantidad en las heces que están siendo excretadas. Y incluso esto puede suceder cuando en la sangre existe una alta concentración de anticuerpos, por lo cual el periodo de transmisibilidad por vía fecal suele durar varias semanas. Ahora, para culminar con mi parte de la explicación en este video, les hablaré sobre la susceptibilidad. Los enterovirus se caracterizan por no distinguir edades, puesto que una persona de cualquier edad se puede infectar en cualquier momento, aunque es remarcable mencionar que de los sectores más susceptibles a las infecciones por enterovirus son los niños, ya que los niños suelen ser más susceptibles que la población adulta debido a la inmunidad adquirida que estos tienen. Es por eso que en regiones y países donde las condiciones favorecen a una alta diseminación del virus, la poliomielitis es considerada una enfermedad de la lactancia y característica en las primeras semanas de la infancia. Dicho esto, me despido. Muchas gracias por ver. Es mi parte del video. A continuación seguirá con la explicación mi compañero. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que esté viendo este video. Yo soy José Marcelo Mendoza Rodríguez y me tocaría continuar con lo que es la exposición de este seminario, que es los enterovirus, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que es el punto de la patogenia. Tenemos acá que nos dice que su diseminación ocurre de persona a través de lo que es la vía fecal oral o posiblemente oral-oral,
que es por vía respiratoria. Más sin embargo, también nos dice que hay otros tipos de diseminación o vía de entrada de estos enterovirus. Nos menciona, por ejemplo, que es como de una manera más indirecta que podría ocurrir, pero es como menos probable, es cuando se lavan alimentos con agua contaminada por estos virus y la persona ingiere estos alimentos que obviamente no están cocidos, ¿verdad? Otra forma también que nos decía que era una vía de entrada era por la vía sanguínea, más que todo de la madre al hijo o de la madre al feto. Por ejemplo, tenemos lo que es la contaminación conatal, que es cuando el bebé pasa por lo que es al momento del parto por la vía vaginal, ¿verdad? Y tenemos la vía placentaria o de la contaminación congénita, que es cuando la madre está infectada y el virus viaja a través de la placenta a infectar al feto. Esta sería como que su forma de diseminación o sus vías de entrada de estos enterovirus. Nos dice que una vez que ingresan al organismo, estos hacen su primera replicación en las amígdalas. Como podemos observar en la imagen de la superior derecha, aquí tenemos una imagen de una boca donde nos está señalando las amígdalas. Ahí es donde empieza su primera replicación. Luego, como estos enterovirus tienen la capacidad de resistir el pH, los pH bajos pasan la barrera del ácido gástrico estomacal para llegar a replicarse luego a las placas de Peyer del intestino delgado, donde luego se eliminan por la vía fecal. Posteriormente, estos virus se van a multiplicar en los ganglios linfáticos cervicales y en los mesentéricos profundos, donde van a producir una viremia menor, que más adelante voy a explicar lo que es la viremia menor y la viremia mayor. Luego, produciendo la viremia menor con posterior invasión del sistema retículo endotelial, en los cuales nos vamos a incluir lo que son los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso y la médula ósea. Y luego ya va a ocurrir una viremia mayor en el sistema nervioso central, que igual más adelante voy a explicar dos hipótesis que nos explican o nos mencionan cómo estos enterovirus pueden pasar a lo que es el sistema nervioso central. Esta viremia mayor normalmente no se da ya que los pacientes, o bueno, aquellos pacientes que tienen el sistema inmune competente son capaces de combatir esta infección por enterovirus, y es muy raro que llegue a dar esta viremia mayor y más en estadios más graves. Continuando, nos dice que en el caso de la virus de la polio, que es en lo que más nos centraremos en esta exposición y en el que más nos hemos centrado, nos dice de que la viremia menor va a ocurrir en la mayoría de infectados y el virus se disemina en el sistema retículo endotelial sin manifestaciones clínicas. El sistema retículo endotelial es el que ya veíamos antes, que es el vaso, el hígado, etcétera, ¿verdad? Nos dice que en aproximadamente del 4 al 8% de los infectados ocurre una segunda viremia o viremia mayor, la cual va a producir síntomas de enfermedad menor, que más adelante vamos a explicar los cuadros clínicos que puede presentar este tipo de infecciones o este tipo de viremia, ¿verdad? Una porción de aquellos que desarrollan la viremia mayor padecen síntomas neurológicos. Esto, una vez que el virus de la polio se disemina en lo que es las neuronas, estas se van a empezar a multiplicar y va a haber una destrucción o una alteración de estas neuronas, lo que va a producir una parálisis de los músculos que estas neuronas inervan. Más sin embargo, dependiendo de qué neuronas están afectadas, así va a ser el cuadro que va a presentar el paciente. Por ejemplo, si las neuronas que se ven afectadas son las del sistema nervioso central, se va a producir un cuadro el cual se le conoce como poliomielitis paralítica de miembros, de los miembros. Y si las neuronas afectadas se encuentran en el encéfalo, puede producir lo que es un cuadro de polioencefalitis. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si se ven afectadas lo que son las neuronas vulvares, puede llegar a afectar lo que es el centro respiratorio, que recordemos es el que controla lo que es la respiración automática de nuestros cuerpos. Entonces, si estas neuronas se ven afectadas, puede producir muertes por afectación de lo que es el centro respiratorio. Nos menciona que la enfermedad es consecuencia de la inhibición traduccional promovida por la infección de células por virus polio y la consiguiente destrucción de neuronas motoras del sistema nervioso central, lo que se manifiesta como parálisis. Lo que ya les mencionaba anteriormente, que dependiendo de qué neuronas se ven afectadas, así va a ser la afectación o el cuadro que va a presentar el paciente.
La forma en que estos virus se diseminan en el sistema nervioso central, les mencionaba anteriormente, que se da por dos hipótesis. La primera hipótesis nos dice de que estos virus atraviesan la barrera hematoencefálica independientemente de su receptor, ya que recordemos que para que los virus puedan ingresar a la célula y puedan diseminarse por todo el cuerpo, ocupan un receptor. Entonces, una hipótesis nos dice de que estos virus pasan al sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica independientemente de su receptor. Y la segunda hipótesis nos menciona que ocupa una vía axonal retrógrada, que una vez está en el músculo estriado, pasa a través de los axones a lo que es el sistema nervioso central, y así logra entrar al sistema nervioso central y producir los diferentes cuadros que más adelante les explicaré. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, el cual nos dice: la viremia mayor ocurre muy rara vez en los pacientes inmunocompetentes, ya que su sistema inmune es capaz de confrontar a la diseminación de estos virus, y así que no ocurra lo que es la viremia mayor y sus consecuentes síntomas, que en muchos casos podría llegar a ser grave, ¿verdad? Continuando, nos dice que el virus de la polio, que es en el que nos vamos a centrar, la viremia menor ocurre en la mayoría de los infectados y el virus se disemina en el sistema retículo endotelial sin manifestaciones clínicas. El sistema retículo endotelial es el que ya habíamos mencionado antes. En aproximadamente del 4 al 8% de los infectados ocurre una segunda viremia o viremia mayor, que puede presentarse con síntomas de enfermedades menor. Y una porción de estos que tienen la viremia mayor podrían desarrollar lo que son síntomas neurológicos que podrían llegar a ser graves. ¿Cómo así? Vaya, cuando el virus polio se disemina, puede llegar a lo que son las neuronas. Una vez llegados a las neuronas, aquí se empiezan a multiplicar y a afectar o a destruir dichas neuronas, produciendo la parálisis de los músculos que se ven inervados por estas neuronas. Es decir, que dependiendo de las neuronas que se vean afectadas, así va a ser el cuadro que va a presentar el paciente. Por ejemplo, si las neuronas afectadas son las del sistema nervioso central, se va a producir un cuadro de poliomielitis paralítica de miembros. Pero si las neuronas afectadas son las del encéfalo, podría presentarse un cuadro de polioencefalitis. Y esto es peligroso, ya que puede llegar a afectar lo que son las neuronas del centro respiratorio en las neuronas vulvares, y podría llegar a producir la muerte, ya que recordemos que el centro respiratorio es aquel que controla nuestra respiración automáticamente. Entonces, si esas neuronas se ven afectadas, el paciente podría llegar a morir por esto mismo. Nos dice que la enfermedad es consecuencia de la inhibición traduccional promovida por la infección de las células por virus polio y la consiguiente destrucción de las neuronas motoras del sistema nervioso central, lo que se manifiesta con parálisis, lo que les mencionaba anteriormente, que estas neuronas en el cual ocurre la replicación y la diseminación del virus polio se pueden llegar a destruir y a producir lo que es parálisis del músculo que está inervado. Ahora, la forma en que estos virus ingresan al sistema nervioso central se puede dar por dos hipótesis que mencionaba anteriormente. La primera de ellas nos dice que estos pueden atravesar la barrera hematoencefálica independientemente si tienen receptor o no. Es decir, porque recordemos que los virus, para poder diseminarse e ingresar a la célula, ocupan un receptor. Entonces una de las hipótesis es que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica para poder llegar al sistema nervioso central. La segunda hipótesis nos dice que buscan una vía axonal retrógrada, es decir, que llegan al músculo estriado y a través de la placa neuronal pasan al axón y llegan a lo que es el sistema nervioso central para infectarlo. Continuando, nos dice que la respuesta inmune en la infección por enterovirus resulta de la producción de anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que si recordamos un poco de inmunología, la inmunoglobulina M es aquella que se presenta en infecciones agudas, mientras que la inmunoglobulina G es aquella que presenta en infecciones bacterianas o virus más abundantes. La protección que nos va a conferir la inmunoglobulina M no va a durar más de 6 meses, mientras que la protección que nos va a conferir la inmunoglobulina G puede durar aproximadamente un año. Además, se va a presentar lo que es la inmunoglobulina A,
que si recordamos, esta es la que nos protege las mucosas respiratorias y las mucosas intestinales. Y aquí nos dice que esta se ve la secreción o la producción de esta inmunoglobulina A es estimulada por la replicación viral en las mucosas faríngeas e intestinales. Y la infección enteroviral produce una respuesta inmune humoral tipo específica de larga duración. Entonces, estas inmunoglobulinas nos van a conferir protección contra la enfermedad, más no contra la infección. Y nos dice que los enterovirus generalmente causan infecciones agudas, sin embargo, pueden ocurrir infecciones persistentes en pacientes con inmunodeficiencias humorales, como por ejemplo la hipogamaglobulinemia. Que esta hipogamaglobulinemia es básicamente cuando hay deficiencias de anticuerpos. Entonces, aquellos pacientes con estas inmunodeficiencias podrían ocurrir infecciones más graves y pueden presentar lo que es meningitis y otros tipos de enfermedades inflamatorias crónicas que podrían llegar a ser muy graves para el paciente. Continuando con el cuadro clínico que van a presentar estos pacientes por la previa infección por los enterovirus, nos dice que la clínica de la infección por enterovirus es heterogénea y puede producir desde infecciones asintomáticas hasta cuadros paralíticos graves, además de meningitis, encefalitis, exantemas, enfermedades y un sinfín de enfermedades que pueden llegar a producir estos enterovirus y los diferentes serotipos de los mismos que veremos más adelante. Más sin embargo, van a haber ciertos serotipos que se van a relacionar con enfermedades específicas. Entonces vamos a empezar con lo que es, continuando con la siguiente diapositiva, a los cuadros clínicos presentados por la infección por poliovirus, que normalmente esta infección por poliovirus puede llegar a presentarse asintomáticamente, es decir, de manera asintomática. Más sin embargo, transcurrido aproximadamente de 3 a 6 días, aproximadamente el 5% de los pacientes que se infectan por poliovirus pueden llegar a presentar algo que se llama poliomielitis abortiva, que se va a manifestar con faringitis, fiebre, malestar, mialgia y hasta cefaleas. De estas, aproximadamente el 1% puede llegar a presentar lo que es meningitis aséptica, o lo que se le conoce como poliomielitis no paralítica, que es uno de los cuadros que vamos a aplicar a continuación. Además de este tipo de cuadros, puede presentarse ya un cuadro más grave, como lo que es la poliomielitis paralítica y también la poliomielitis vacunal. Y más adelante veremos también que puede existir un síndrome postpolio, que se explicará más adelante. Continuando con la diapositiva, tenemos lo que es la poliomielitis no paralítica. Poliomielitis no paralítica. El paciente con la variante no paralítica tiene rigidez y dolor de espalda y de cuello. La enfermedad puede durar de 2 a 10 días y el restablecimiento es rápido y completo. El poliovirus es solo uno de los múltiples virus que produce meningitis aséptica. De esta poliomielitis no paralítica puede llegar a lo que es la poliomielitis paralítica, que es raro, más sin embargo puede ocurrir, que es la siguiente diapo que vamos a tocar ahora. La poliomielitis paralítica nos dice que transcurrido unos o varios días, los signos de meningitis aséptica van seguidos de un intenso dolor de espalda y cuello, así como de mialgias, además de la instauración rápida o gradual de una debilidad motora. Esta enfermedad puede llegar a ser bifásica, en donde primero ocurre la fiebre, luego cesa la fiebre y posteriormente de que cesó la fiebre regresa esta fiebre y puede llegar a lo que es la rigidez y la parálisis consecuente. Además, esta parálisis o debilidad puede ocurrir en lo que son los miembros inferiores, que es lo más común, los miembros y los miembros superiores. Y también agregar que la fase bifásica ocurre más que todo en niños que en adultos. Esta enfermedad, la parálisis se va a desarrollar durante la fase febril de la enfermedad y no suele progresar después de la defervescencia, que es decir, cuando ya cesa la fiebre. También puede haber retención urinaria y la exploración pone en manifiesto la debilidad, las fasciculaciones y la disminución del tono muscular e hiporreflexia, que en ciertos casos, ciertos pacientes pueden llegar a mencionar o a presentar o a describir síntomas sensitivos
aún con los exámenes o los estudios normales de reflejo, ¿verdad? Continuando, nos dice que la parálisis vulvar puede provocar lo que es la disfagia, problemas en la eliminación, en la secreción de disfonía, y puede haber insuficiencia respiratoria por broncoaspiración. Esto por lo que le mencionabas anteriormente, que las neuronas las neuronas vulvares pueden llegar a afectar lo que es el centro respiratorio, provocando esta insuficiencia respiratoria. Además, la polio puede llegar a afectar las neuronas de los músculos intercostales que nos ayudan a la respiración, provocando esta insuficiencia respiratoria por broncoaspiración. Nos menciona también que la forma paralítica de la enfermedad es más frecuente en las personas de mayor edad, en las mujeres gestantes y en quienes hacen ejercicio intenso o sufren de algún traumatismo al momento de representar los síntomas del sistema nervioso central. Ya que recordemos que en estos casos, pues las neuronas se encuentran como en un estado donde cualquier alteración mínima puede llegar a producir lo que es la forma paralítica. También nos menciona que la amigdaloctomía, es decir, la estipulación de las amígdalas, predispone a la poliomielitis vulvar y las inyecciones intramusculares aumentan el riesgo de parálisis. Esto porque, como recordemos, ¿verdad?, que en las amígdalas es donde ocurre lo que es la primera instalación del virus, pues puede llegar a predisponer a la poliomielitis vulvar. Y pues las inyecciones intramusculares aumentan el riesgo de parálisis, ya que recordemos que hay una hipótesis que nos dice que estos virus pueden llegar a lo que es pasar al sistema nervioso central a través de las acciones de la placa neuromuscular en el músculo estriado, es decir, viaja a través de la acción al sistema nervioso central. Continuando, tenemos lo que es la poliomielitis vacunal, que esta básicamente se da cuando se pone la inyección de la poliomielitis, que es una como inyección oral, que ocurre después de esta inyección. Nos dice que se estima que el riesgo de desarrollar poliomielitis después de recibir la vacuna oral es de un caso por cada 2.5 millones de dosis. Este riesgo es de cerca de 2.000 veces mayor con personas con inmunodeficiencias, de manera particular que experimentan hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia. Lo que le mencionaba anteriormente, que la hipogamaglobulinemia es una deficiencia de anticuerpos que nos ayuda a protegernos de la diseminación de estos virus, y la agamaglobulinemia, que es básicamente la ausencia de estos anticuerpos. Entonces, por eso es mayor el riesgo de que ocurra la poliomielitis vacunal, ya que se encuentran comprometidos estos pacientes. De ahí, continuando con la siguiente diapositiva, presentamos lo que es un cuadro, ¿verdad?, donde tenemos las diferentes cepas de enterovirus, como la Coxsackie A, Coxsackie B, el covirus y enterovirus del 68 y 71, en el cual están presentes los distintos cuadros que pueden presentar este tipo de virus. Por ejemplo, tenemos la Coxsackie A, que puede llegar a presentarse con cuadros con herpangina, meningitis aséptica, enfermedad mano, pie, boca, parálisis, conjuntivitis hemorrágica aguda y exantema. Tenemos la Coxsackie B, que nos puede dar cuadros como pleurodinia, meningitis aséptica, pericarditis, miocarditis. Tenemos el ecovirus, que nos puede dar una parálisis, una meningitis aséptica, así como exantema. Y tenemos los enterovirus del 68-71, que nos puede provocar parálisis, meningoencefalitis, enfermedad mano, pie, boca y la conjuntivitis hemorrágica aguda. Continuando, vamos con lo que es el diagnóstico de laboratorio. Nos dice que el procedimiento más frecuente para establecerse el diagnóstico es el aislamiento de enterovirus en cultivo celular. Aunque los cultivos de heces de la nasofaringe o de muestras faringeas procedentes de individuos con enfermedad por enterovirus a menudo son positivos, el aislar un virus a partir de estas localizaciones no demuestra su asociación con el cuadro clínico, ya que estos lugares muchas veces están, colonizados comúnmente. Entonces pueden ser como puede ser que el cuadro clínico se relacione con otro microorganismo y no por un enterovirus.
También nos decían los textos que las muestras de faringe es más probable que que se relacionen con la enfermedad que las muestras por S, ya que en la faringe el fago se encuentra en tiempos más cortos. Además, nos decía que en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido de las cavidades corporales, es menos probable que salga positivo. Más sin embargo, si resulta positivo, es claro un diagnóstico por infección por enterovirus. En algunos casos es posible aislar de la sangre o del líquido cefalorraquídeo el virus. Por tanto, es importante cultivar múltiples zonas. Los cultivos tomados al principio de la infección tienen una mayor probabilidad de ser positivos y la mayor parte de los enterovirus humanos pueden detectarse en plano de una semana tras la vinculación de los cultivos celulares. Continuando, nos dice que en todos los pacientes en los que se sospeche poliomielitis se deben obtener muestras de heces y de la faringe para cultivo, así como muestras de suero en la fase aguda y en la convalescencia. Si se sospecha infección por poliomielitis o por virus poliomielítico, habrá que obtener 2 o más muestras de heces y exudado faríngeo, cuando menos, con un día de diferencia y hacer en ellas cultivos en busca de enterovirus con la mayor rapidez posible. Esto para hacer un diagnóstico oportuno y evitar que la diseminación de este virus ocurra de manera más sistémica y pueda producir cuadros clínicos más graves. El análisis o un análisis con PCR de todos los enterovirus permite detectar aquellos que afectan al ser humano. Si se utilizan controles adecuados, la PCR en el líquido cefalorraquídeo tiene gran sensibilidad de 70 al 100% y una especificidad del 80%. También con respecto al cultivo celular, mencionar que pueden salir positivos si la maniobra no se realiza adecuadamente o si las células usadas no son tan susceptibles como se espera. Por eso hay que tener un estricto cuidado con respecto a la hora de hacer este tipo de pruebas para el diagnóstico de enterovirus. Continuando con la siguiente diapositiva, nos dice que la PCR puede ser en especial útil para el diagnóstico y la vigilancia de la enfermedad por enterovirus en pacientes con inmunodeficiencia que reciben tratamiento con inmunoglobulinas, cuyos cultivos de virus pudieran resultar negativos. La detección de antígenos es menos sensible que la del PCR, eso como dato. El diagnóstico serológico de la infección por enterovirus se ve limitado por el elevado número de serotipos y la carencia de un antígeno en común. La demostración de la seroconversión puede ser útil en casos inusuales para confirmar los resultados de los cultivos y para el uso de pruebas serológicas suelen restringirse para estudios epidemiológicos. Esto con respecto a lo que es el diagnóstico de laboratorio, que recordando un poco o recapitulando nos decía que el cultivo celular era el más frecuente, pero tenemos que tener en cuenta la sensibilidad de las células y que este tipo de cultivos o la maniobra se realice de manera adecuada. Además de que también podría resultar negativa esta prueba si se encuentran ciertos anticuerpos en este tipo de pruebas. Continuando, vamos con lo que es el diagnóstico diferencial, que es básicamente un proceso o un procedimiento médico en el cual nosotros comparamos y analizamos distintos síntomas para buscar la causa más probable de todos estos síntomas. En este caso, la poliomielitis o las infecciones por la polio pueden presentar ciertos síntomas que pueden presentar otro tipo de enfermedades, entonces por las cuales nosotros vamos a comparar y analizar para ver cuál de estas es la causa más probable de los síntomas que tiene el paciente. Tenemos acá, lo vamos a presentar por un cuadro en el cual tenemos el cuadro clínico, la causa y el diagnóstico diferencial principal. Que tenemos, por ejemplo, por primero lo que es la poliomielitis abortiva, que es causada por el poliovirus en la forma leve y sin afectación neurológica. El diagnóstico diferencial que vamos a observar aquí o que vamos a analizar o comparar van a ser el síndrome viral específico, la influenza, adenovirus y rinovirus, ya que van a presentar síntomas o son cuadros que van a presentar síntomas similares a los de la poliomielitis abortiva. Luego tenemos la poliomielitis aséptica, que es causada por los poliovirus, por el EB71 y por el hechovirus, en el cual
vamos a tener lo que es el diagnóstico diferencial principal de meningitis viral por HSV2, BZB y CMV, así como meningitis tuberculosa, leptospirosis y listeria. Continuando, vamos a tener lo que es la poliomielitis paralítica, el cual es causado por el poliovirus, por EB71 o por enterovirus D68. El diagnóstico diferencial va a ser Guillain-Barré, mielitis transversa, botulismo, trauma medular o miastenia gravis. Tenemos la poliomielitis vacunal, el cual nos va a ser causado por el poliovirus atenuado, y vamos a tener como diagnóstico diferencial la parálisis flácida por otras causas, así como el Guillain-Barré y mielitis viral que no es causada por la polio. Y tenemos el síndrome postpolio, que no lo expliqué anteriormente, pero básicamente el síndrome postpolio es el regreso de los síntomas de la poliomielitis paralítica años después de haber pasado lo que es la enfermedad. Entonces es como una secuela tardía por la infección del virus de la polio. El diagnóstico diferencial, vamos a tener la neuropatía periférica, miopatía inflamatoria y síndrome de fatiga crónica. Siguiendo, tenemos lo que es la meningitis aséptica, el cual puede ser provocado por hechovirus, Coxsackie A, B o EB71. Y el diagnóstico diferencial sería el HSV2, BZB o arbovirus, así como tuberculosis, parotiditis y VIH primario. Ahí tenemos el exantema febril mano, pie, boca, o que es causado por la Coxsackie A16, EB71. Y el diagnóstico diferencial sería la varicela, la herpangina, el sarampión, rubiola o rociola y parvovirus B19. De ahí tenemos la miocarditis o pericarditis, el cual es producido por la Coxsackie B o hechovirus, y puede ser el diagnóstico diferencial adenovirus, parvovirus B19, CMV, enfermedad de Chagas y fiebre reumática. De ahí tenemos lo que es la conjuntivitis hemorrágica, que como mencionaba anteriormente, puede ser causado por enterovirus 70, Coxsackie A24, y el diagnóstico diferencial es adenovirus, herpes simple o conjuntivitis bacteriana. De ahí tenemos el síndrome pseudogripal o abortivo, el cual es causado por un enterovirus leve, y el diagnóstico diferencial puede ser influenza, rinovirus, adenovirus o COVID-19. De ahí tenemos el sepsis neonatal o transmisión congénita, el cual puede ser causado por el enterovirus perinatal, y el diagnóstico diferencial va a ser Streptococcus del grupo B9, Escherichia coli K1 o Listeria monozygotes, así como HCV2 y CMV. Ahora continuamos con lo que es el tratamiento. Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico para las infecciones por enterovirus, y el manejo es principalmente sintomático y de soporte. Y la mayor parte de las infecciones por enterovirus son leves y se dan de manera espontánea. Sin embargo, es posible que requieran cuidados intensivos en caso de enfermedades cardíacas, hepáticas o del sistema nervioso central, así como aquellas personas que se encuentran inmunocomprometidas también pueden que ocupen cuidados mayores que los que normalmente se da a las personas inmunocompetentes que tienen o que adquieren una infección por los enterovirus. Nos menciona que se han utilizado inmunoglobulinas por vía intravenosa, intratecal o intraventricular con éxito terapéutico aparente en algunos casos de meningoencefalitis y dermatomiositis, que puede llegar a ser crónica por enterovirus en pacientes con hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia, que les mencionaba anteriormente, que es la deficiencia o la ausencia respectivamente de inmunoglobulinas. Las prácticas adecuadas de lavado de manos y el uso de batas y guantes son importantes para limitar la transmisión nosocomial, es decir, en los hospitales, de los enterovirus durante las epidemias por estos enterovirus. Entre las complicaciones tenemos lo que es la parálisis flácida aguda, que esta se puede dar o se da por la destrucción de neuronas motoras en el asta anterior, y se suele manifestar con lo que es debilidad asimétrica y sin sensibilidad, y esta puede ser irreversible. De ahí tenemos otra, como por ejemplo lo que es la insuficiencia respiratoria, que es como
Les mencionaba anteriormente por afectación de las neuronas vulvares o de los nervios frénicos que pueden llegar a inervar los músculos intercostales, que se suelen manifestar con disnea e hipoventilación, y va a requerir soporte ventilatorio. Luego tenemos lo que es la disfagia y riesgo de aspiración, que esta se da cuando hay compromiso de los pares craneales y se suele manifestar con dificultad para tragar y tos postprandial. También hay riesgo de neumonía por aspiración. De ahí tenemos lo que es la meningitis aséptica, la cual se da por invasión meningia sin pus, y se suele manifestar con cefalea, fiebre, rigidez en la nuca, y suele resolverse sin secuelas. Luego tenemos lo que es el síndrome postpolio, el cual se da, como les mencionaba anteriormente, en un periodo después de la enfermedad, un periodo largo después de la enfermedad, y se puede dar por degeneración progresiva de las neuronas previamente dañadas, y se suele presentar con fatiga, debilidad, dolor muscular, y el manejo de esto es más que todo sintomático. Continuando, ahora vamos con el pronóstico. El pronóstico de esta infección por poliovirus depende del grado de afectación neurológica. En casos leves, la recuperación puede ser completa, como les mencionaba, que no afecta tanto al sistema nervioso central. Mas, sin embargo, la parálisis flácida aguda puede dejar secuelas permanentes, y la afectación de las neuronas vulvares puede presentar un riesgo vital. En el síndrome de postpolio pueden aparecer décadas después, como les mencionaba anteriormente, con deterioro progresivo. Y en neonatos la infección congénita es rara, pero es principalmente fatal, por lo que la prevención mediante la vacunación es esencial. Continuando, vamos con lo que es la prevención y el control. Para evitar la infección por enterovirus existen para los 3 serotipos del virus de la polio. Desde mediados del siglo pasado hay disponibles 2 excelentes vacunas que anteriormente mi compañero lo mencionó en la historia, en parte de la historia, en el cual mencionaba 2 personajes importantes: al doctor Jonas Salk, el cual desarrolló el virus inactivado o IPV, y al doctor Albert Sabin, que desarrolló lo que es el virus atenuado o la vacuna de OPV, el cual los dos, como veremos más adelante, se encuentran en el esquema de vacunación de El Salvador. Los dos tipos de vacunas, la IPV y la OPV, contienen los 3 serotipos de virus polio, y ambas estimulan la producción de anticuerpos específicos, con la consecuencia de protección contra la enfermedad. Esto es lo que nos dice el texto. Más sin embargo, actualmente en la OPV se ha eliminado un serotipo de este virus, ya que podía producir efectos adversos muy graves que no lo produce con la eliminación del mismo. La OPV es una suspensión acuosa de cepas, en el cual vamos a encontrar cepas de virus de poliomielitis vivos y atenuados obtenidas en cultivos de tejido de riñón, de mono, las células diploides humanas. Estas se van a administrar por vía oral y se eliminan por la materia fecal, al igual que el virus salvaje, produciendo la diseminación del virus vacunal en la población susceptible. Además, genera el desarrollo de anticuerpos de inmunoglobulina A secretores en la mucosa intestinal, que, como les mencionaba anteriormente, este tipo de inmunoglobulina protege las mucosas respiratorias y gastrointestinales. Y también les mencionaba que cuando hay infección de estas mucosas hay producción de inmunoglobulinas A. La respuesta inmunitaria del OPV mediada por anticuerpos específicos es mayor del 90%, y la eficacia estimada oscila entre el 95 y el 98% para los 3 serotipos después de la tercera dosis. La duración de la inmunidad conferida por esta vacuna se estima que es igual o mayor a 15 años, después de haber completado el esquema básico de inmunización. Además, la OPV es la vacuna utilizada en el programa oficial de vacunación, mediante el que se debe inmunizar a todos los niños a partir de los 2 meses de edad.
Pero como veré, esto es lo que nos dice el texto, pero más el esquema habitual comprende la aplicación de 5 dosis, las 3 primeras con un intervalo de 6 a 8 semanas y comenzando a partir de los 2 meses de vida. La cuarta dosis o primer refuerzo al año de la tercera dosis, que es el esquema básico, y se aplicará a los 6 años un segundo refuerzo, que ya es el esquema completo. De ahí tenemos lo que es la IPV se administra por vía parenteral produciendo altos títulos de anticuerpos neutralizantes que impiden el acceso del virus al sistema nervioso central, pero a diferencia de la OPV, la protección que genera es individual, ya que no hay diseminación del virus vacunal y la vacuna antipoliomielítica inactivada, o sea la IPV, es una suspensión acuosa de cepas, SARC o lepine, de los 3 serotipos obtenidos en cultivo de células del riñón de mono y luego inactivados con formaldehído. Nos dice que se vacunarán a partir del segundo mes de vida sin límite de edad cuando razones de orden epidemiológico lo aconsejen, aunque no en forma rutinaria, también se puede utilizar en mujeres embarazadas. Continuando con la siguiente diapo, nos dice que El Salvador aplica ambas vacunas, como lo mencionaba anteriormente, aplica ambas vacunas contra la poliomielitis, la OPV oral y la IPV inyectable. Esto se realiza a nivel nacional como parte del programa regular de inmunización para aumentar la cobertura. También nos dice que la vacuna combinada DPA-T y en la siguiente diapo podemos observar el esquema de vacunación, donde si nos fijamos en el apartado de 2 a 4 meses, en la hexavalente ya va vacunas contra la poliomielitis y posteriormente vamos a encontrar a los 4 años el refuerzo de la DPA-T que mencionaba ahorita, donde también tenemos un refuerzo contra la poliomielitis. Y como conclusión, para terminar ya el tema, tenemos que el análisis de los enterovirus, en particular de poliovirus, permite comprender la relevancia de este grupo viral desde múltiples dimensiones. El abordaje de los enterovirus desde su biología, epidemiología clínica y control permite no solo dimensionar su importancia como agentes infecciosos, sino también valorar el avance alcanzado y los desafíos pendientes. La experiencia con el poliovirus constituye el recordatorio de que la prevención sostenida y la investigación continua son pilares fundamentales para garantizar la protección de la salud pública ante estos patógenos. Así concluiría nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención prestada.